Comúnmente suelen compartirme notas y videos contrastantes a mi opinión, más aún cuando hablo de temas algo controversiales como lo es cuando hablo de manera positiva de Meta. Suelo llegar a Instagram y tener un par de mensajes en los que me envían notas o en los que me envían videos de otros creadores de contenido que de la misma información opinan completamente distinto. Reporta Meta, yo hablo de manera positiva de ese reporte y llego a Instagram a ver un video de que el mismo reporte se interpreta de manera negativa y de por qué es que es el fin de esa compañía. Y esto sucede muy seguido, mucho con las empresas en las que yo invierto. Pero con lo que es aún más seguido es con mi opinión acerca del mercado, que yo he estado hablando de manera optimista del mercado en muchas ocasiones. Y a mí lo que me han dicho, lo que me han compartido, es un video de un creador de contenido que pensé en compartir, pero no le vi utilidad de compartir un clip, porque son opiniones válidas, completamente válidas. Yo solo estaría aquí para contradecir una opinión que no vamos a saber si está bien o está mal hasta que lo veamos en retrospectiva. Ya explico por qué. Los videos que me comparten de este creador de contenido usualmente dicen que los rebotes son momento de venta, porque vamos a continuar estando en un mercado bajista. ¿Y qué punto tengo yo que debatir ahí? Si yo no soy una persona que invierta con timing en el mercado, yo no soy una persona que esté buscando el fondo del mercado porque no creo que lo podamos encontrar en el presente. Creo que el fondo de mercado, y es algo que se dice comúnmente, se encuentra en retrospectiva. Va a ser fácil que en el futuro digamos que hubiésemos invertido en el mes del fondo del mercado, pero para encontrar ese mes no es tan sencillo. Y nada más para algunos datos generales de los cuales podemos darnos cuenta que no es tan sencillo. Usualmente el mercado toca fondo 6 a 9 meses antes de lo que las utilidades de las empresas tocan fondo. Sí, en una recesión, por ejemplo, si la recesión dura un año y vemos que las empresas empiezan a recuperarse en el mes 12, es el último mal reporte que generan o es el último reporte en el que las utilidades de esas empresas siguen disminuyendo, bueno, 6 a 9 meses antes de eso, el mercado suele empezar a rebotar. Si la recesión dura 3 años y las empresas cada vez ingresan menos, las utilidades generales de las empresas en los Estados Unidos cada vez son menos durante esos 3 años, 6 a 9 meses antes de eso, en promedio, el mercado comienza a rebotar. Entonces, no solamente tienes que saber cuándo es que están cambiando los ingresos de las empresas, cuándo es que están mejorando los márgenes y cuándo es que están superando expectativas de utilidades, sino que también tienes que saber cuándo va a ser eso 6 meses antes de que suceda, porque en promedio, ahí es donde se empieza a recuperar el mercado. No en el punto más bajo de las utilidades de las empresas, sino 6 meses a 9 meses antes de ese punto en promedio. Por otra parte, hablando y lo que más dicen estos creadores es que cuando debemos de empezar a invertir de nuevo, porque pues hay que vender en los rebotes, porque va a seguir habiendo un mercado bajista, es en el punto en el que la Fed cambie de opinión, lo cual otra vez puede ser algo válido, pero ¿cómo vas a saber cuándo es que la Fed va a cambiar de opinión? ¿Escuchando lo que dicen o viendo la primera bajada de tasas? ¿O viendo que mantengan las tasas en el mismo lugar? ¿Qué es el cambio de opinión de parte de la Fed? ¿Va a ser en esa bajada, en cuando el quantitative tightening se detenga o cuando vuelvan a empezar a imprimir dinero? Porque muy probablemente vamos a volver a ver quantitative easing, eso podemos contar con ello. Entonces, ¿dónde es que se termina? ¿Dónde es que cambia de postura la Fed? ¿Cuando se mantienen? ¿Cuando cambian de postura al contrario de lo que están haciendo en estos momentos? ¿O cuando empiezan a desacelerarse? Porque también el mercado no sé si vaya a empezar a rebotar justo cuando la Fed cambie de opinión, o antes de eso, o después de eso al darse cuenta. Y eso es con lo que yo no quiero tener en mi portafolio, eso es en lo que yo no quiero tener que estar pensando, en si la Fed está cambiando de opinión, en si hay tantas personas que están votando dentro de la Fed por empezar a disminuir las tasas, o por dejar de hacer quantitative tightening, o si ya va a empezar a haber otra vez quantitative easing. Y bueno, inversionistas, este video es nada más, quería mencionar eso en un inicio, pero este video es más para hablar acerca del reporte de American Express y para mencionar los resultados de Snapchat, que yo he criticado antes a Snapchat y he mencionado que no encuentro la relación directa entre Snapchat como compañía y Facebook y Google como compañías, que sí, las suelen juntar en la misma industria y todas ingresan por el ad business o por el negocio del marketing digital. Claro, en todas pagas para tener anuncios en esa plataforma. Y sí, hemos visto que hay una relación entre los resultados de utilidades o ingresos por usuario promedio dentro de Snapchat, dentro de Google y dentro de Meta, pero es una correlación, una relación que lleva 1 año y medio de estar sucediendo.
Entonces, no quiero comparar, no quiero decir, no quiero pensar en que lo que vaya a tener como resultado Snapchat es lo que va a tener como resultado Alphabet, Google, o es lo que va a tener como resultado Meta. Y eso está claro cuando hablamos de otro tipo de industrias como la de Netflix. Netflix, cuando reporta bien o reporta mal, no es indicativo de si HBO o Disney van a haber agregado usuarios, porque en lo que eso se basa, en lo que usualmente el agregar usuarios se basa, es en la popularidad de las series y de las películas que tuvieron en ese trimestre. Por lo cual, si esperamos seguir viendo crecimiento en Netflix o esperamos seguir viendo crecimiento en Disney, probablemente vaya a estar mucho más relacionado con la calidad y cantidad de contenido que están poniendo en sus plataformas que con la relación de lo que tengan ingresos la otra empresa. Suponiendo que HBO, Disney y Amazon Prime o Prime Video todas tengan la misma cantidad y calidad de contenido y el mismo precio, pues sí, estamos hablando de que la industria se va a afectar de manera similar. Pero cuando no, el más débil de esa industria pues va a perder usuarios antes. Lógicamente va a perder usuarios antes, mientras en otras pueden seguir viendo ganancias de usuarios. Mismo caso es lo que yo pienso para Snapchat, que Snapchat de hecho en este reporte, que lo voy a mencionar más adelante, pero tuvo 5% menos del tiempo de esos usuarios que tiene. Ahora, vamos a empezar por American Express. Y American Express reporta sumamente buenos resultados y también empieza con provisiones. Sí, efectivamente se está protegiendo de cualquier cosa que pueda pasar. Más de 700 millones de dólares los manda a provisiones que está considerando que podrían no pagarle en dado caso de que aumente el desempleo. Entonces nos están diciendo, porque recordemos que el consumidor de American Express, este procesador de pagos, es uno de los consumidores más saludables en todo el sistema financiero, con mejores score crediticios o con mejores calificaciones crediticias, y es algo que diferencia totalmente a American Express. Pero ¿qué pasa con ellos? Pues bueno, tuvieron ingresos por 13.6 mil millones de dólares, a comparación de los 13.49 mil millones de dólares que se esperaban, algo bastante positivo, y tuvieron utilidades por acción de 2.47 dólares a comparación de 2.40, aun y cuando tuvieron provisiones para el futuro de impago. Entonces estamos hablando de una compañía sumamente saludable y que está superando expectativas, y aún y superando expectativas y estando bastante saludable financieramente, y los comentarios del CEO que voy a mencionar en unos momentos, las acciones no subieron. Y lo que estamos viendo es que Wall Street no se ha decidido para dónde va. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los analistas tienen expectativas mucho más bajas de lo que los resultados han demostrado estar siendo. En los bancos, la mayoría han estado superando expectativas. En las aerolíneas, la mayoría estuvieron superando expectativas. Consumo básico, también, por ejemplo, mencionemos nombres específicos. Pepsi o P&G estuvieron superando expectativas. Inclusive Johnson & Johnson superó expectativas. Y esto nos habla de las expectativas tan pesimistas que se tenían por sobre este trimestre, que no están sucediendo de esta manera. Netflix superó expectativas, pero ahora vemos Snapchat, por ejemplo, falla expectativas fuertemente y las acciones cayeron en más de 25%. Y American Express supera expectativas y como quiera las acciones caen en un casi 2%. Por lo cual el mercado... Está bien, no es suficiente superar expectativas, depende de la industria en la que estés y depende de los comentarios y de las expectativas futuras que des. Porque sí, American Express inclusive aumentó sus expectativas futuras y como quiera bajaron las acciones. Por otra parte, Snapchat no dio expectativas futuras ni para el siguiente trimestre por la incertidumbre que encuentran en este mercado. Y es algo totalmente válido que estuvieron haciendo Google y que estuvo haciendo Apple también, que no están dando expectativas futuras los últimos trimestres. Entonces no es algo distinto que se están saliendo de la línea, simplemente es algo que a los inversionistas preocupa. Y para poder agregar a la información que nos pasa American Express o que nos dice American Express, están los comentarios de Bank of America que también superaron expectativas. Y también la información que tiene Bank of America, que nos comparte, es que vieron un 10% de aumento en gasto a comparación del mismo trimestre del año anterior. Exactamente, 10% de aumento en gasto del consumidor, lo que nos habla de un consumidor saludable y resiliente que está viendo Bank of America y que están viendo American Express. Y American Express nos comparte estos comentarios, al menos su CEO lo hace. Dice, no vemos cambios en el consumo, y continúa. Obviamente tenemos un plan de acción en caso de una recesión, pero en 2019 también lo teníamos y lo pusimos en marcha en 2020. Esto nos habla de que aunque American Express ve que está en un mercado sumamente resiliente,
está trabajando pues con provisiones, sí, se está protegiendo de cualquier situación económica, además tiene la salud financiera y tiene un plan en su lugar, un plan en el cual lo pondrían en marcha en el caso de una recesión, en el cual la empresa se protegería o al menos limitaría el impacto que tendría la recesión por sobre ellos. Pero nos habla de un consumidor saludable, que otra vez lo vemos en Bank of America y que sí, contrasta, la misma información que vemos de Bank of America, la misma información que vemos de American Express, la analizan por ejemplo JP Morgan de manera contraria, porque JP Morgan también ve el consumo en los niveles que están. El tema es que JP Morgan está viendo que los ahorros del consumidor están disminuyendo constantemente. Entonces, de la misma información, JP Morgan nos advierte que hay que tener cuidado y de la misma información, American Express nos dice que ellos están confiando y que están seguros en que el consumidor y el score crediticio de sus clientes va a poder mantener resultados en el futuro, pero se protegen y, como es de esperarse, dada la incertidumbre que estamos viendo, empiezan con las provisiones de impago de ciertos clientes. Y eso es algo que a ti como inversionista, si estás invertido en Bank of America o estás invertido en JP Morgan o estás invertido en American Express, debería de parecerte algo positivo, que se están protegiendo, se están cuidando y que ya están preparados para cualquier escenario económico. Otra cosa sería si estuvieran descontando la posibilidad de una recesión o si estuvieran diciendo que están viendo la manera de recaudar capital en estos momentos, que no lo están haciendo porque ya están preparados para eso financieramente. Sí, habría que preocuparnos si tuvieran mucha deuda, pero no es el caso de estas empresas financieras. Y podemos ahora sí pasar a hablar acerca de Snapchat. ¿Y qué es lo que reporta Snapchat que tumba las acciones tanto por tercera vez en este año? Además de que las acciones han caído en más de un 77% en lo que va del año, más de 90% desde máximos. Una empresa que valía más de 100 mil millones de dólares en bolsa, o cotizaba más de 100 mil millones de dólares, y actualmente está cotizando en los 12 mil millones de dólares aproximadamente. Pues bueno, tuvieron resultados algo complicados, llamémoslo así, porque vemos cosas positivas, pero vemos las métricas más importantes de manera negativa. Y estas son las tres cosas en las que hay que poner atención y en las que creo que cuando estemos analizando una empresa de este estilo hay que ver. Primero que nada, no hay expectativas para el siguiente trimestre, que ya lo mencionaba. Segundo, el tiempo del usuario en la plataforma, recordemos a causa de los competidores, pues bajó en un 5%. Entonces tienes menos consumo, tienes menos tiempo del usuario al cual tú le enseñas anuncios, y los anuncios que tú le muestras al usuario es lo que te permite llegar a tener rentabilidad. Y el último y más importante, los ingresos por usuario disminuyeron año con año. ¿Y exactamente qué sucedió? Pues bueno, vamos a ver. Ingresos de 1.13 mil millones de dólares a comparación de los esperados 1.14 mil millones de dólares. Un fallo en ingresos, pero ese fallo en ingresos no fue lo que hizo que las acciones cayeran. Aumentaron de cualquier manera esos ingresos en un 6% año con año, entonces tienen crecimiento por debajo de la inflación. Recordemos que cotiza algo caro, no porque coticen o no porque hayan caído un 77%, podríamos decir que cotizan barato. No, cotizan caro, es una empresa que no está generando dinero, es mínimo lo que está generando. Tuvieron un free cash flow de 18 millones de dólares y tuvieron gastos por reestructuración. Recordemos que este último trimestre despidieron personas, despidieron el 20% de todos sus trabajadores. Y eso hizo que tuvieran un gasto de una sola vez por reestructuración de 155 millones de dólares. Un gasto enorme para reestructurar, despidiendo al 20% de las personas que están trabajando en tu empresa. Y dices que vas a retornar a tener crecimiento. Entonces, son cosas que complican la situación de Snapchat y que hacen que se vea mucho peor para el inversionista, o que hace que se vea la situación como es. Y ellos endulzan el oído constantemente con los nuevos proyectos, las nuevas inversiones que están desarrollando. Lo único que no se ve es la rentabilidad de esos proyectos y de esas inversiones. Y no se ha visto en los últimos años. Nunca se ha visto rentabilidad de parte del producto de Snapchat, o al menos no una rentabilidad importante. Los usuarios aumentaron, los usuarios diarios, que son los usuarios más importantes, en un 19%. Este aumento es algo bastante positivo. El tema es, otra vez, el tiempo de los usuarios está disminuyendo, y por otra parte la rentabilidad que tienes por usuario, la cantidad de ingresos que estás teniendo por usuario está disminuyendo en un 11% año con año. Y los proyectos de los que Snapchat presume, tiene muchísimos proyectos. Un ejemplo es Snapchat Plus, que está cobrando una suscripción
porque quieren diversificar el modelo de negocios. Quieren tener ingresos provenientes de diferentes fuentes. Una de ellas es la suscripción de Snapchat Plus. Otra, por ejemplo, se asociaron con Walmart Connect para poder tener ese advertising de los productos de Walmart, etcétera, y posicionarse dentro de ese mercado y ser uno de los primeros en asociarse con Walmart en ese segmento, en el segmento nuevo que está desplegando Walmart, en el cual intentan tener una especie de influencer marketing, que es algo que ya veíamos o que copiaron más o menos de Alibaba. Las ideas provienen de ese tipo de empresas. Y ahora, Amazon, Meta y Google son empresas que también tienen sus mismos ingresos, o que también tienen los ingresos provenientes de anuncios. Amazon en una medida mínima porque tiene una gran diversificación de ingresos, pero una de las partes más importantes o más crecientes de su negocio, además de la nube, es efectivamente los anuncios que tiene la plataforma. Entonces, sí, sabemos que Amazon Web Services es lo más rentable que tienen, la nube, servicio de nube. Pero después de eso, el segmento que más crece y que tiene una rentabilidad elevada es la parte de los anuncios, porque las personas, los vendedores, pagan para que el consumidor vea primero tu producto posicionado en su plataforma. Entonces, aunque la plataforma o la mayoría de las ventas digitales que tiene Amazon no son ganancia, pues ese segmento, el segmento del e-commerce, les permite cobrar por la suscripción de Prime y les permite desarrollar muchos más proyectos. Pero además les permite cobrar por anuncios dentro de esa plataforma y los ponen o los despliegan como ingresos separados. Es algo bastante positivo para una empresa como Amazon. Entonces también tenemos a Meta y tenemos a Google. Google también lo utilizan para el posicionamiento y Meta la usan para que puedas comprar directamente. Tú puedes comprar directamente desde Facebook, por ejemplo, pero también desde ahí llegas a su página. Es algo muy distinto al producto de Snapchat. En Snapchat es mucho más complicado que un adolescente o que un niño, sea que es la mayoría de las personas que utilizan Snapchat, llega a comprar un producto por completo, llega a finalizar un pedido. Es algo muy distinto. Snapchat se usa más para estar en la mente del consumidor, mientras que Facebook para completar una venta, mientras que Google para posicionarte y dar información, y también puedes completar ventas por ahí. Pero Amazon obviamente es el modelo de negocios, de anuncios más directo que hay. Ahora, esto es lo que me lleva a preguntarles: si ustedes fueran parte del equipo de marketing, ¿dónde dejarían de destinar los dólares de primera mano? ¿En Snapchat, en Meta, en Google o en Amazon? Lo primero que haría sería dejar de destinar el dinero, al menos en mi opinión, en Snapchat, que no tienes compras directas por ahí y que las personas en las que estás o donde estás posicionándote es en los niños y adolescentes que en estos momentos y menos en una recesión tienen dólares en mano. La mayoría de las personas que van a consumir no van a ser las que estén utilizando Snapchat. Al menos eso es lo que nos indican los números y la edad de los usuarios de Snapchat, que sí, tiene mucha popularidad y está ganando usuarios, pero está perdiendo tracción o tiempo de esos usuarios con competidores como todos sabemos TikTok. Y bueno, para agregar a la leña al fuego, pues 2 ejecutivos de los que estaban encargados de anuncios, de los anuncios o del segmento de ads de Snapchat, se cambiaron para irse a Netflix. Por otra parte, están empezando a hacer recompras de acciones. Y a mí me encantan las recompras de acciones, lo he mencionado muchas veces. De hecho, yo he dicho en muchísimos videos que quiero que Facebook, que Meta, aproveche estos momentos para recomprar acciones fuertemente por el precio de sus acciones, que están en valores del 2016. Meta ha estado comprando o adquiriendo acciones más o menos al ritmo al que generan free cash flow. Al menos estos últimos trimestres lo que generaban en free cash flow era lo que recompraban de acciones. No se han querido estar consumiendo ese efectivo, supongo que porque quieren estar saludables financieramente para poder desarrollar el metaverso en cualquier escenario económico, aún y si hay una recesión y si caen sus ingresos. Pero Snapchat no se puede dar ese lujo. Estamos hablando de que Snapchat tiene mucho efectivo, más efectivo que deuda. Entonces es una empresa saludable financieramente, pero de manera limitada, porque el flujo de efectivo que generó fueron 18 millones y cotiza 12,000 millones de dólares. Estamos hablando de que cotiza a 4 veces ventas más o menos, entre 3 y 4 veces ventas dependiendo de qué tanto continúen cayendo las acciones, pero actualmente podríamos decir que están en 3,5 veces ventas cotizando a eso, y es algo elevado a comparación de todos los competidores que tiene, y no tiene además utilidades sólidas, tiene variación trimestre con trimestre y están luchando para poder ser rentables y están disminuyendo, el CEO se redujo la paga, y aunque son esfuerzos que no están demostrando ser suficiente, que no están trayendo rentabilidad y que la historia de crecimiento, que era la que valía, que era la que hacía que Snapchat valiera lo que valía en el mercado, ya no está ahí. Por otra parte, Meta
pues tiene una rentabilidad enorme. El problema que está destinando un 25% de esa rentabilidad en un proyecto que se llama el metaverso, que ni siquiera sabemos si se va a volver real. Pero ahí está la diferencia. 25% de tus utilidades las estás destinando a un nuevo proyecto o de tu free cash flow. Por otra parte, en Snapchat estás destinando dinero que no generas en recomprar acciones en un negocio que no genera utilidades. Entonces, cada dólar que inviertes en esa empresa, cada dólar que recompra acciones, es un dólar que está comprando un negocio que genera menos de $1 por cada dólar que invierte. Sí, como Snapchat genera pérdidas o no tiene ganancias, si Snapchat invierte $1, terminan estando 95 centavos. Al final de cuentas van a tener que volver a invertir esos 95 centavos en un negocio que, pues porque están recomprando acciones, que les va a volver a retornar 90 centavos en lugar de 95 centavos. Y ese es el ciclo hasta que sean rentables. Y si son rentables y ven que sus acciones están en un descuento, recomprar acciones es algo que trae muchísimo valor para el accionista porque eres dueño de más de sus utilidades. Pero en esta ocasión eres dueño de más de sus pérdidas y no sé qué tan positivo vaya a ser eso en el corto plazo. Menos si es cierto o si creen que vamos a estar llegando a una recesión bastante fuerte. Entonces ahí está la debilidad de Snapchat, que están reinvirtiendo en un negocio que genera pérdidas. El enfoque no está en ser rentables, sino en demostrarle a los inversionistas que el equipo directivo confía en la empresa. Pero el equipo directivo que llevó a la empresa donde está y que pues no están demostrando ser o lograr hacer una empresa rentable, están diciéndote, confía en mí, estoy recomprando acciones, me estoy reduciendo el sueldo y estamos invirtiendo muchísimo dinero. ¿Y eso de qué sirve si a final de cuentas lo único que estás diciendo es tenemos mucho potencial, pero no lo estás demostrando y no lo has demostrado los últimos años? Y entonces todos estos temas son lo que complica la situación de Snapchat y lo podemos aplicar para muchas otras empresas. Y algo que a mí se me hace muy positivo de toda esta situación es que, por ejemplo, en julio del 2022, hace unos meses, Snapchat tumbó al mercado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué si Snapchat no está directamente relacionada con la mayoría de las empresas? ¿Por qué es que logra tumbar a todo el mercado, tumbar a la mayoría de las grandes empresas? Pues bueno, el tema es que 12 analistas decidieron reducir sus precios objetivos para otras empresas tecnológicas. Hubo 12 bajadas de calificación de analistas gracias al mal reporte de Snapchat. Entonces utilizan a Snapchat como un indicador de cómo es que se van a desempeñar el resto de las empresas tecnológicas. Llámales Meta, llámales Google, llámales Apple, llámales Amazon. Y la relación sabemos que es sumamente baja. Las que más podrían estar relacionadas en este caso, por ejemplo, sería Roblox, que es algo similar y pues tienen usuarios de edades similares. Meta, sí, también algo similar, pero otra vez la rentabilidad de Meta es muy distinta a la rentabilidad que tiene Snapchat, y a la salud financiera que tiene Meta es muy distinta a la salud financiera que tiene Snapchat. Que sí, Snapchat no estoy diciendo que tenga el riesgo de quebrar, nada más el riesgo es que no alcancen la evaluación actual que tienen en los próximos años y que tome mucho más tiempo en que las acciones se merezcan valer estos $7 por acción que están actualmente, aún y después de la caída. Porque además los competidores están ganando tracción, están ganando tiempo de los usuarios, mientras que Snapchat lo está perdiendo. Y ojalá, digo, como inversionista de Meta, me encantaría ver que los usuarios tengan más tiempo en Meta. Aún y cuando no incrementen los usuarios, en Snapchat aumentaron en un 13% y vemos que esto no se vio traducido ni en utilidades, ni se vio traducido en ingresos. Esperemos que en Meta, aún y cuando no haya crecimiento de usuarios, podamos ver algo de crecimiento en utilidades por acción. Aún y cuando a lo mejor no haya un crecimiento en el ingreso por usuario, pues que gracias a las recompras eso se vea compensado y que no esté decreciendo, así como Snapchat actualmente está destruyendo valor. Inversionistas, una situación complicada, más por las valuaciones que están llevando o que están teniendo estas empresas. Pero comparar Meta, comparar Snapchat, una empresa que cotiza un PER de 10 y una empresa que apenas podríamos decir que tiene utilidades o que en su mayoría destruye valor, es algo que no me parece que aporte valor a nadie. El hacer esas comparaciones no me parece que sean útiles, pero sí me parece que llega a ser una oportunidad las situaciones como vimos en julio, que gracias a que Snapchat falló en expectativas, muchas otras empresas se vieron arrastradas. El problema es que en un mercado bajista no es como que están en descuento una semana o 2 semanas hasta que el mercado se da cuenta de que están en descuento. No, porque el mercado sigue cayendo. Y así como Google cayó después de ese reporte, pues Google continuó cayendo los siguientes meses. Por eso es que ver que esta empresa arrastre al resto no convierte al resto en oportunidades en el corto plazo. No es que digamos que están en un descuento momentáneo porque el mercado se va a dar cuenta rápidamente. No, esto suele prolongar la caída y suele
simplemente poner mucho más en duda la salud financiera de las empresas tecnológicas. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram y el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.